Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. En ese orden de ideas, yo quiero darle la bienvenida a las personas que ahora mismo se integran desde YouTube, que es donde lanzamos también nuestras prédicas en exclusivo. Todo el servicio está grabado en Facebook, pero las prédicas las colocamos en YouTube. Y quiero retomar el tema de la semana pasada. Estamos personalmente yo he estado muy retado. Hemos estado estacionados en una serie que le llamamos la serie de El Hijo. Y hemos visto algunas funciones de Dios. Estamos enfocados en la persona de Jesús. Hemos visto temas muy importantes. La semana pasada veíamos el título de El Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Y recordamos que se refería a esa transformación, autotransformación que Dios hizo de disminuirse, despojarse de sus atributos y venir a la tierra. Le invito a verlo. Hoy queremos continuar en este orden de ideas y queremos hablar del significado de Cristo. En el siglo XXI estamos tan acostumbrados a decirle Cristo como un nombre propio, pero Cristo es un título más que un nombre propio. De hecho, a nosotros nos llega Jesucristo como un nombre compuesto y lo es. Pero, ¿qué es lo que representa esta palabra? Yo quiero que usted se dé una claridad hoy para que pueda usted orar con conocimiento de causa, pueda usted vivir con conocimiento de causa de quién es nuestro Salvador. Por supuesto, nos referimos con todos estos títulos al único Dios, ¿verdad? No es que nuestro Dios es tan grande que necesita muchos títulos para explicar su desempeño a lo largo de la creación, y de eso estamos tratando ahora. Vamos a iniciar en Lucas capítulo 2, versículo 11. Y esta es una comunicación que los mensajeros divinos, es lo que se conoce como ángeles, se encuentran con unos pastorcillos. Recordará, esta es una historia de diciembre. Los pastorcillos los hemos visto durmiendo, los hemos visto que unos seres con alas los llegan a despertar y todo. Bueno, esta es la Belén o Betlehem, como se dice en hebreo. Y les dicen, porque les ha nacido hoy, quiero que usted permita que esto sea procesado, os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, Belén, un Salvador, uno, el único. Ese Salvador es Cristo, dice el ángel, pero también es el Señor. Y esos tres conceptos son los que queremos desarrollar esta mañana: Salvador, Cristo, el Señor. Esto es importante porque en este momento histórico de el primer siglo no había una claridad sobre qué era salvar, no había una claridad sobre qué era Cristo,
y poco había una claridad con respecto de qué era el Señor. Entonces yo quiero descomponer este versículo para analizarlo en estos tres conceptos. El primero, que vamos no lo voy a usar no lo voy a hacer en el orden que está ahí. Quiero hablar de la palabra Cristo. Como he dicho, Cristo no es un nombre, es un título. Y la mejor traducción que nos llega desde el original puede ser Mesías, Mesías. La palabra Cristo viene del griego Christos, que a su vez viene de el concepto bíblico de Mashiach. Dígale a la persona que tiene la palabra Mashiach, como queriendo limpiarse la garganta. Y Mashiach quiere decir un portador de la unción. ¿Qué quiere decir Mashiach? Un portador de la unción, uno que porta en sí mismo la unción. Ahora, este concepto no se le ocurrió a Dios en el primer siglo. Este es un concepto que ha estado en la Biblia, o había estado en la Biblia durante muchísimos años, y que se le aplicaba a reyes, se le aplicaba a sacerdotes y se le aplicaba a profetas. Todo esto está en la Biblia y son muchísimos los versículos. Yo puedo darle varias referencias de esto, pero lo que vamos a hacer es ver la primer referencia, y esta está en Levítico capítulo 4, versículo 3. Y aquí está hablando de errar. Ser humano es errar. Entonces, ¿qué pasaba si erraba el pueblo? Bueno, tenían que seguir un procedimiento. Pero ¿qué pasaba si el que portaba la unción, y ya vamos a ver qué es esa unción, ¿verdad? Porque hoy en día la unción se entiende como otra cosa, pero yo quiero llegar al fondo del asunto. ¿Qué pasaba entonces si el que porta la unción peca o erra? Sabemos que nuestro Dios nunca pecó, nunca pecó. Es imposible atribuirle pecado a nuestro Dios. Así que ahí decía, si el que peca es el sacerdote ungido, el sacerdote Mashiach, si estuviéramos leyendo la Biblia en griego diría el sacerdote Cristo, para que usted conecte que Cristo ha estado en la Biblia todo el tiempo, no solo a partir de Mateo, sino todo el tiempo ha estado el concepto de Cristo. Entonces tenía que, trayendo culpa sobre sí, que tenía que un proceso de arreglarse con Dios. Uno que porta la unción, y la pregunta es, ¿para qué portaba la unción el sacerdote, el ministro principal? La unción la portaba para realizar una obra que Dios le había pedido. ¿Cuál era la obra que Dios le había pedido al sacerdote? Que trajera la reconciliación gente, él se las sabía todas, todo lo de Levítico él sabía. Mire, en el tiempo antiguo, cuando alguien pecaba, tenía que llegar con el sacerdote y decirle, mire, hice tal cosa. Y el sacerdote le decía, tienes que ofrecer tal ofrenda. Había varias ofrendas del pecado, de la culpa, de paz, de holocausto les llaman, de vegetal, etc. Y el sacerdote tenía el poder de Dios, portaba la unción para saber de parte de Dios cuál camino tomar para las personas que estaban ministrando. Entonces él era un portador, él tenía un poder que no era suyo, era un poder del cielo. El rey de la misma manera había sido ungido porque portaba una unción de parte de Dios, portaba un poder de parte de Dios para conducir, y el sacerdote portaba un poder de Dios, el profeta portaba un poder de Dios para tomar la escritura y para decirle a las personas que lo rodeaban, están haciéndolo mal, deben de volverse a Dios. La profecía es precisamente eso.
No son vaticinios, no estás soltando vaticinios al futuro como que te va a ir bien. Dice, no, eso no es profecía. La profecía es la interpretación, el poder de Dios de interpretar la escritura para que las personas estén dentro de la voluntad de Dios. Eso es la profecía. Ahora, si ha venido un Cristo, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que el ángel del Señor está tratando de revelarle en primer lugar a los pastores y en segundo lugar a nosotros? Porque entendemos que el que viene porta un poder para algo. Y esto nos lleva a la segunda palabra. Y la segunda palabra que queremos tratar hoy es la palabra de Salvador o salvación. Y me explico. En este primer siglo, los inventores del concepto del Mesías, voy a regresar. Si usted estuviera en su computadora, dele para atrás, para atrás, para atrás. Me repito. En el primer siglo, se había reinterpretado por un grupo de personas el concepto de Mesías, el concepto de Mashiach. Ya dije que el concepto ha estado en la Biblia desde Levítico y que a quienes se le atribuía en el Testamento de los Antiguos. Bueno, en el primer siglo, específicamente en el tercer siglo antes del Mesías, por ahí por el 250, nace un movimiento que se conoció como el movimiento de los Prushim. Prushim quiere decir los puros, pero no los puros de habano, sino los puros de pureza. A usted y a mí nos llegó ese concepto como los fariseos. Fariseos es como se dice Prushim en castellano. Y estos fariseos parecían evangélicos. Y le voy a decir por qué. Porque hoy en día los evangélicos, cualquiera siente un llamado, abre su iglesia y empieza a predicar. Hay otras estructuras que son piramidales y que, por ejemplo, una estructura católica se remonta hasta el Papa y luego tiene muy, muy específico su desempeño. El evangélico no. El evangélico abre una iglesia y tenga llamado o no tenga llamado, ahí va para adelante, ¿verdad? Y lo que salga, sale. Y muchos de nosotros seguramente hemos participado en eso. Hablando de mí, ¿verdad? Hablando de mí y de mi gremio. Obviamente es mejor cuando hay un llamado de parte de Dios, por supuesto. Pero los fariseos eran más o menos ese estilo. El fariseísmo tiene tanta influencia en el cristianismo moderno, es impresionante. Pero los fariseos empezaron a hacer interpretación de la escritura y cuando llegaron a este término, designaron que iba a venir un Mashiach, un Mesías, un ungido, que vendría a libertarlos de los problemas políticos que ellos estaban teniendo. El fariseísmo concentra esto, de manera que en los libros apócrifos de la época se narra al Mesías. Yo se lo contaba, creo que algunos domingos, como un hombre que puede derretir a los enemigos, a los romanos en ese entonces, los puede derretir con su propia vista, que le lanzan flechas y que él solo pone el pecho y las flechas van cayendo para acá. Esa es la idea de Superman. Superman, el autor de Superman seguramente leyó los libros apócrifos y se inventó el concepto de Superman, de verdad. Pero lo que yo quiero que usted conecte es que hoy en día, cuando hablamos de Cristo, nosotros lo asociamos con Jesús. En ese momento histórico hablaban de Cristo o Mesías o Mashiach, como quiera llamarle, y lo asociaban con un libertador político, lo asociaban con un general, con un estratega. Y el evangelio aparece por medio de unos ángeles y le dice a unos pastores, ese concepto no está bien. El concepto del Mesías es para salvación. Es para salvación. El Mesías ha aparecido como un salvador. El Mesías ha aparecido para salvar.
¿Para salvar qué? Para salvar al humano de sí mismo. Para salvar al humano de sí mismo. Hoy en día es tan claro, si usted quiere ser honesto, que nuestro mayor problema somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos hacer avanzar nuestra vida o boicotearla. Nuestros temores, nuestros paradigmas, nuestros traumas, nuestras relaciones, todo se redunda a que el humano cada vez más va en una espiral negativo acercándose, estoy hablando del humano sin Jesús, por supuesto, va en una espiral negativo cada vez acercándose a peores cosas. Nuestra sociedad es cada vez más degradada, tiene menos valores, tiene menos interés en la ética, en la moralidad, según la expresa la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es ser humano. Ser humano es errar. Entonces Dios iba a tomar el concepto del Mesías, uno en que porta la unción, y lo iba a usar todo ese poder en la salvación. Romanos capítulo 5 versículo 9 nos habla un poquito de esto y dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Quiero que por favor vea los tiempos verbales. Habiendo sido justificados, ese es futuro, presente o pasado. Pasado, muy bien, es un participio, por supuesto. Quiere decir que hay algunos humanos, no todos los humanos, pero algunos humanos que hemos sido, ¿qué cosa? Justificados, justificados. ¿Verdad que ese término lo hemos oído? ¿Verdad que lo hemos cantado? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ¿qué quiere decir el término justificado? Un justificado no es un justo, porque nadie llega a ser justo por sí mismo. Un justificado es alguien que, a pesar de ser humano y a pesar de errar, recibe sobre él mismo la justicia de Dios. Es decir, Dios lo convierte en justo ante Dios. Repito, un justificado es un humano que recibe una imputación de justicia de parte de Dios para estar bien con Dios. Eso es un justificado. Porque no podríamos relacionarnos con Dios de ninguna otra forma. No hay forma de relacionarnos con Dios sin la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas. No podemos hacer que Él haga lo que nosotros querramos. Pero cuando Dios nos imparte su justicia, ya podemos orar y Dios va a escuchar nuestra oración. Ya podemos vivir dentro de sus mandamientos y Dios va a honrar que vivamos dentro de sus mandamientos. Por eso, cuando Dios hizo un acto y se reveló a nosotros, nosotros ya fuimos justificados, pero no llegamos a ser perfectos ni libre de error. Seguimos siendo humanos, pero ya recibimos la justificación de Dios. Por eso es que Él dice, seremos. ¿Qué tiempo está el verbo ser ahí? ¿Pasado, futuro o presente? ¿Alguien que me ayude? Futuro, por supuesto. Seremos salvos. Ahora, no está hablando de que, yo todavía no soy salvo, entonces no. Está hablando de la vida eterna. Por lo tanto, un justificado, alguien que recibe la justicia de Dios en su vida, es alguien. Esta es la justificación. Fuimos reconciliados con Dios por causa de por la muerte de su Hijo, es decir, cuerpo, eso lo vimos la vez pasada. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que la justificación es la justicia de Dios de tal manera que ahora somos reconciliados. ¿Usted alguna vez se reconcilió con alguien? ¿Verdad? Todos nos peleamos con alguien.
¿Quién nunca se ha peleado con nadie? Que me levante la mano para evidenciar lo mentirosote que es. Todos nos hemos peleado con alguien. Y dependiendo de la relación, qué agradable es reconciliarnos. Qué agradable es reconciliarnos. Bueno, ser humano implicaba ser enemigo de Dios. Y la salvación es que la justicia de Dios va a ser depositada en nuestras vidas de tal manera que ya no estamos peleando con Dios. Le voy a decir algo. Aunque usted sea humano y peque, no puede ser enemigo de Dios. Esa es una buena noticia. Aunque usted se equivoque, Dios no se enoja en función de pelearse con usted, que necesite una reconciliación. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos problemas de culpa. A veces nos sentimos indignos porque pecamos, pero Dios no está enojado con nosotros. Por eso cuando nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos, porque hay reconciliación, porque eso es lo que estamos viviendo. Y aunque le fallemos, Él nos perdona. Tampoco se pelee, tampoco abuse, porque la justificación quiere decir el poder de Dios para vivir en esta vida dentro de su palabra. Pero lo que quiero que conecte es que salvación quiere decir eso. No es la experiencia de todos. Lamentablemente no es la experiencia de todos, porque solo se entra a la reconciliación por la obra del Salvador. Eso quiere decir la segunda palabra. Eso quiere decir la segunda palabra. El Mesías, uno que porta la unción para reconciliarnos. Dios nunca más, si usted ha confesado a Jesús como su Salvador, Dios nunca más lo verá a usted como su enemigo. El Satán nos miente y nos pone esa idea, es que Dios está enojado por lo que hiciste, es que Dios no te ama, es que no te puede ir bien. Mire, nos condiciona tanto. Y repito, esto no es una licencia para pecar, porque por otro lado la justificación habla de que Dios es justo. Y querido hermano, si usted la hace y quebranta cualquier mandamiento de Dios, va a vivir la consecuencia, pero Dios no está enojado con usted, pero va a vivir la consecuencia. Va a vivir la consecuencia. Por eso es que nos ha dejado su palabra para evitarnos vivir las consecuencias. Dios no le va a evitar la consecuencia, porque está escrito que Dios a los que ha tomado por hijos los corrige. Si Dios no te corrigiera, no eres hijo. A lo largo de mi vida pastoral he visto muchos padres aquí en la iglesia, y todos los padres que he visto, en mi opinión, necesitan ser responsables de la corrección de sus hijos. Si usted me trae a sus hijos para que yo le arregle a sus hijos, no se vale. No se vale. Porque la corrección debe venir de la misma manera. Dios nos corrige a nosotros porque nos ama. Entonces, no hay manera de, habiendo sido reconciliados, enojar a Dios, pero el que se come los elotes los tiene que pagar. Piénselo, porque todos los días más de algún elote nos comemos. Ahí dejémoslo, porque ya usted se puso serio. Eso quiere decir Salvador. Dios nos ha reconciliado para estar en una posición de hijo. Pero Dios es un Padre perfecto y va a asegurarse que hagamos la tarea, que corrijamos, que nos lavemos los dientes, aunque no querramos, porque así es Él. La última palabra, el Señor.
Uno de los títulos que a mí más me gusta para referirme a Jesús es el Señor. De hecho, yo le digo el Señor Jesús. Muchas veces cuando yo digo el Señor me estoy refiriendo a Jesús, por supuesto. Y esta es una palabra muy interesante, pero que en este versículo, volviendo a Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ya vimos que es Salvador, ya vimos que es Cristo. En este, que es Cristo, ahí debe de entenderse el Jehová. El Señor ahí debe de entenderse el Jehová, porque es lo que la palabra significa. Que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, en el que está el poder de Dios para reconciliarnos, pero Él es Jehová, para ponerlo en Reina Valera. No tanto me gusta a mí usar la palabra Jehová porque es un poquito tramposa esa palabra en el sentido de su traducción. No hay traducción, pero eso quiere decir Señor, Señor. Por lo tanto, y para ir aterrizando, Dios, por medio de ángeles, le está diciendo al mundo que el eterno Dios, Él mismo vino, en Él está el poder para traer reconciliación con Él mismo. ¿Sabe cómo es? Como cuando usted sabe que tiene la razón, pero usted tiene que terminar pidiendo perdón por la ofensa. Eso fue lo que nuestro Dios hizo. Él nos amistó, nos reconcilió con Él, porque no había otra manera. En ese orden de ideas, termino leyendo una escritura que seguramente se puede explicar mejor ahora. Isaías 35:4 dice: digan a los de corazón, mente, ánimo tímido. ¿Quiénes son los de corazón tímidos? Aquellos que hemos recibido al Señor y que tenemos que vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Por qué? Vaya usted a decir cualquier cosa que vaya en contra de lo que este mundo piensa, ofrece y dice, y ahí va a ver si no va a recibir usted un golpe en la nuca. Le voy a dar un ejemplo, lo hago con mucho respeto. En mi familia conectamos hace más de 15 años, no, tal vez no, más de 10 años sí, que Jesús tenía una dieta. Jesús, Dios, tuvo una dieta. Y la dieta está escrita en la Biblia. Y hace unos 5 años, 6 años, yo estoy en una reunión de pastores, amigos, y llega un hermano y empezó a hablar de comer cucarachas, porque tenían proteína. No sé si era la cucaracha o era algo así. Pero era un insecto que según él tenía proteína. Y empezó a decir: ¿y usted comería usted? Y yo no. ¿Y por qué no? Y a mí me pregunta por qué. Fíjese. Y yo dije, es una buena oportunidad, porque la Biblia dice que hay que comer y la Biblia dice que no hay que comer. No es idea mía, es idea de Dios. En ese orden de ideas, a mí no va a haber comiendo chicharrones, porque yo entiendo que Jesús está en contra de ellos. Yo lo entiendo así y la Biblia lo dice así. Con respeto se lo digo. Usted hubiera visto la cara del hombre. Es que eso es de la ley, eso es no sé qué. Mira, Hechos 10. Y me empezó a... Mira, de verdad querés ir a Hechos 10. Yo se me salió lo orgulloso, hermano. Yo puedo discutir eso con vos, pero lo hacemos en griego, le digo, no lo hacemos en castellano.
Disculpa. Usted profese algo que la Escritura diga y usted va a ver que el mundo se va a levantar contra usted. Usted profese algo, usted diga algo que está escrito y va a ver cómo el mundo se levanta en contra de usted. Pero está escrito, ese es mi punto. Y Dios no ha anulado nada. Que me traiga a mí una Biblia aquí, ahora sí, otra vez caquerito me puse, pero lo leemos en griego y me demuestre que así es, órale. Pero en castellano, olvídese. Ya me puse bravo, pero mejor voy a poner contento otra vez. Digan a los de corazón tímido, esos somos nosotros. Esfuércense. Dígale a su vecino, esfuérzate, no temas, porque tu Dios viene con venganza. Así, no la que tú quieras, ¿verdad? No es que Dios va a agarrar a plomazos al que te cae mal. No, por favor, es venganza de Dios de los enemigos de Dios, con retribución de Dios mismo. Y luego este versículo, ¿de quién habla? Esta última parte, lea conmigo, ¿qué dice ahí? El mismo vendrá. ¿Y qué hará? Y los salvará. Por favor, léalo otra vez. ¿Quién va a venir? Él mismo vendrá y los salvará. Él mismo vendrá y los salvará. Él mismo vino. Ahí está anunciando, está corroborando lo que los ángeles le están diciendo a los pastores. Él mismo vino y Él los salvará. Querido hermano, usted no necesita más finanzas. Usted no necesita ser sano. Usted no necesita que su matrimonio se componga. Usted necesita un Salvador. Usted necesita al Salvador. Nosotros necesitamos que el Salvador opere en nuestras vidas, porque Él es el que porta en Él mismo, en su palabra, el poder, la unción para hacer su obra en nosotros. Y Él vino, Él mismo vino. Querido hermano, si Jehová mismo nos vino a salvar, es porque nos ama. Es porque quiere que demos testimonio de Él. Y aunque en la vida haya situaciones y circunstancias difíciles, Él mismo nos salvará. Necesitamos al Salvador. No necesitamos que se compongan nuestras circunstancias. Necesitamos al Salvador. ¿Y sabe qué? Cuando el Salvador esté, se van a componer las circunstancias que Él decida, y las que no, tendremos que tener la fidelidad de Él para seguir dando testimonio. ¿Por qué? Porque Él nos premiará, porque Él hará lo que tenga que hacer, porque Él es bueno y porque no está enojado con nosotros. Al contrario, ya no nos ve como enemigos. A la gente que no tiene a Jesús en su corazón, eso es lo que son. Pero nosotros no somos enemigos de Dios. ¿Sabe qué somos? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que ánimo, somos hijos. Y si somos hijos, entonces somos coherederos, es decir, vamos a recibir las promesas de Dios. Nuestro papel es ser fiel a su palabra. Y Él va a hacer lo que Él va a hacer. Pero la promesa es, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. En lo que ahora estás viviendo, en la circunstancia que estás sufriendo, Él mismo en lo que está pasando en tu vida, en tus emociones, en tus finanzas, en tu salud, Él mismo. Esto es bueno. Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Así que la promesa de Cristo, cada vez que usted ve a Cristo en la Biblia, es el poder, la unción de Dios en Él para salvarnos ¿de qué? De lo que estamos viviendo. En primer lugar, para la vida eterna. Nos salvó, nos justificó y nos reconcilió de estar peleados con Él para ser sus hijos. Vimos que eso está en pasado. Pero ahora vamos a ver la salvación en cada área de nuestra vida. Así que usted, como dicen en el norte de México, usted no se agüite. ¿Sabe qué quiere decir eso? Usted no tema. Porque así no anda emitiendo facturas que después le van a cobrar, ¿verdad? Viva en sus mandamientos. Esa es la cuestión de vivir en su palabra. Y esa es la cuestión de vivir para Dios. Porque el que premia, el que galardonea, es el mismo que nos vino a salvar. Cierre sus ojos, por favor. Tenga por favor un momento en donde usted evalúe su vida. Y que usted pueda hacer un inventario de su vida. ¿Sabe que usted es hijo? Si ya recibió a Jesús como su Salvador, usted es hijo. No hay manera de que Dios se enemiste nuevamente con usted. Esa es la gracia. Pero yo quiero que usted haga un inventario de su vida. La próxima semana vamos a ver de la incorruptibilidad de Dios. Pero es un testimonio de nuestra resurrección para futuro. Pero ahora yo quiero que usted haga un inventario en las cosas que necesitamos un Salvador. Y por un momento, yo quiero invitarle a usted a redireccionar su vida hacia Dios, hacia el Salvador. No sé en dónde o en quién están sus expectativas, pero yo quiero invitarle a colocar sus expectativas hacia el Mashiach, hacia Cristo. Su esperanza hacia Jesús. Y que en este momento, Él empiece a susurrar a su vida. En primer lugar, que está con usted, comprometido por la eternidad. Y en segundo lugar, que todo está bien con Él. Tenemos aflicciones, pero todo está bien. Con Él todo está bien. Tenemos lo que necesitamos, hermanos. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos a quien necesitamos. Siempre ha estado en la barca. Hay una historia de los discípulos que atraviesan el lago y se desata una tormenta. Pero Jesús estaba ahí. Y Él está dormido porque lo está poniendo para darles una experiencia. Y ellos, en lugar de despertarlo, empiezan a luchar por sus fuerzas. Empiezan a ver lo que hacen, a ver cómo subsisten. Y cada vez la tormenta era peor, hasta que se les ocurre: necesitamos 2 manos más para que nos ayuden a sacar agua. Y lo despiertan. Y Jesús, el Rey del universo, le habla a la tormenta y le dice: hey, tranquila. Y les da una experiencia de salvación.
Necesitamos vivir la experiencia de la salvación, porque en quien hemos creído, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Y querido hermano, de lo que estás viviendo y enfrentando ahora mismo, Él es el Salvador. Él es el Salvador. No me canso de decirlo, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Deja que Él te desafíe, deja que Él te guíe, deja que Él te conduzca en todas las cosas. Deja que Él te enseñe cómo se hace. Deja que Él te enseñe cómo se vive. Deja que Él te enseñe cómo ser mejor padre, cómo ser mejor cónyuge. Deja que Él te enseñe cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor trabajador. Deja que Él te enseñe cómo descansar. Deja que Él te enseñe cómo comer. Deja que Él te enseñe cómo vivir. Deja que Él te enseñe. Ese es el llamado esta mañana. Eso es lo que conocemos como fe. Es la enseñanza de Dios a cómo vas a vivir la vida. Jesús, Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, Señor, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Quiero que pongas todas tus necesidades delante del Señor con todo tu corazón y que le puedas decir: Señor, yo te necesito. Es a ti a quien necesito. Te necesito como mi Salvador. Te necesito, Señor. Sé mi Salvador en esto que estoy viviendo, en este momento histórico, en lo que estoy enfrentando. Sé mi Salvador. Si esta es la primera vez que tú lo dices, quédate con nosotros o déjanos un comentario, porque Dios está adoptándote en ese mismo instante como un hijo. Señor, yo necesito que tú me ayudes a bregar con mis finanzas, con mi cuerpo, con mi salud, con mi dieta, con lo que estés enfrentando. Yo solo digo, no quiero decir mucho más porque no quiero que tú pienses que te estoy dedicando a algo. Pero lo que tú estás enfrentando en este mismo, pídele ayuda al Salvador. Pídele salvación al Salvador. En Él está la unción para ser salvo. En Él está la unción para ser salvo. Mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor,
Jesús, todas nuestras expectativas, todas nuestras necesidades las colocamos en ti. Necesitamos ser salvos, Señor. Necesitamos ser salvos. Guíanos, instrúyenos. Guíanos por tu salvación y danos la victoria en lo que ahora enfrentamos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedir la reunión y antes de romper este momento, solo quiero dejarle en 2 minutos qué sigue, cuál es el siguiente paso. Y la mejor forma que tengo de explicar esto es la siguiente. Tenemos el Salvador, Él es nuestro Salvador, nos quiere salvar. Bueno, Él tiene un camino de cómo son las cosas. Ese camino es el camino de la fidelidad, de su verdad, de su palabra. Y vamos a suponer que ninguno de nosotros sabe cómo hacer la A. Y yo le digo a usted en este momento, de parte de Dios, vamos a suponer, la A es un circulito y un palito, que está a la mano derecha de la A. Esa es la A. Y usted dice, bueno, esa es la A. Y nos vamos con esa, porque esto es un proceso, ir aprendiendo de Dios es un proceso. Y usted se va a su casa y la A es un circulito y un palito. Si usted viene el otro domingo y me dice, pastor, la A es un palo así, otro palo así y un palo en medio, usted ya escuchó otra voz, ¿sí o no? Porque usted de aquí se fue, la A es un circulito y un palito. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Usted ya escuchó otra voz. Muy bien. Así funciona con Dios. Dios tiene una voz, es su palabra. Es su palabra. El primer ejemplo que hay en la Biblia es, señores, pueden comer de todos estos árboles, especialmente del árbol que está en el medio. Esa es la instrucción, esa es la educación, es lo que estoy tratando de decir. Es la educación. ¿Qué hicieron ellos? Ellos oyeron otra voz. Y la voz que oyeron era una voz de mentira y los llevó a comer de otro árbol. Pero Dios es así. Dios nos ha dado una educación. Y la educación de Dios no es subjetiva. Está de Génesis a Apocalipsis. Esa es la educación de Dios. Esa es la educación de Dios. Si nosotros salimos con otras cosas, ¿la voz de quién estamos oyendo? La misma que oyeron Adán y Eva, o Eva y Adán. La voz, si nosotros salimos con otra cosa, entonces estamos oyendo otra voz. Pero ¿sabe qué? Esa voz en mi ejemplo es, mire pastor, yo esta semana aprendí que la A también es un palito así y un puntito arriba. ¿Es verdad eso? Es mentira. Bueno, el enemigo solo sabe mentir. Y va a tratar de desacreditar lo que está en su palabra para ti. ¿Qué sigue? Jesús es nuestro Salvador. Pero ahora toca meternos en la educación divina. De menos a más. Vamos a aprender, vamos a crecer y vamos a vivir y disfrutar la salvación. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos en esta oportunidad. Enviamos un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana.